Que el Señor me lo bendiga ricamente. Quienes habla, el evangelista Daniel Antón del ministerio El Rey te llama. Seguimos la enseñanza con esta enseñanza de este taller de evangelismo, avanzando la conquista. Ya es el número 6. Hacemos un poquito de repasito del número 5 como terminamos. La misión de los 12, ¿se acuerda? Que nosotros fuimos los elegidos. ¿Quién eran los elegidos? Los 12 discípulos que después el Señor los llamó apóstoles. ¿Cuál era la misión de los 12 apóstoles? Y después impartirlo a la iglesia, por supuesto, ¿no? Dice, misión de los 12, a estos 12 Jesús les dio autoridad y les dio instrucciones diciendo, por este camino argentino no vayáis ni entréis en tierra de samaritano, sino más bien ir a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracias dad. Amén, hemos recibido gracia. Ahora, los elegidos somos nosotros en este tiempo a través de Jesucristo. Hace ya más de 2000 años, la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia en el día Pentecostés. Ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo y empezó a moverse la gran comisión. Se llamaban lo del camino y ahí fueron por primera vez llamados los primeros cristianos. Seguidor de Cristo quiere decir. Por eso que nosotros somos los elegidos. Ahora, si nosotros somos los elegidos, el Señor nos dio todas las armas para ser vencedores y marcar una diferencia aquí en esta tierra. El reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que le tenemos que decir a todo el mundo. El reino de Dios está entre vosotros. Tenemos que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, no lo podemos guardar. Entonces, nosotros como elegidos tenemos que colocar el elemento más importante para que se efectúe una detonación en el infierno. ¿Y sabe qué es eso? La unidad. Si por eso siempre seguimos el ejemplo, en el 1 Samuel capítulo 17, vemos que había un pueblo y 5 gigantes que eran los filisteos, Gad, de Goliat. Goliat era el que desafiaba al pueblo de Israel y tenía 4 hermanos más que eran familia de los anaquitas, de los gigantes, que Josué quiso conquistarlo y no pudieron por la desobediencia. Vemos también que estaban armados hasta los dientes y vemos un pueblo de Dios atemorizado, con miedo por la desobediencia también de no hacerle caso a su Dios. Pero Dios levantó un paladín, un simple pastor lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, conectado con los dones, conectado con el Señor. Como San Juan 15 habla, vosotros sois los pámpanos y el Señor es la vid, y apartado de Él nada podemos hacer. Vemos en el capítulo 17 en adelante toda la instrucción que es esa historia, cómo el enemigo está armado. Por eso Pedro dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. No tenemos que ignorar. Muchos tienen miedo de hablar del diablo. Antes era Luzbel, ángel de luz, arcángel de luz. Al desobedecer pasó a ser el diablo. ¿Sabe lo que quiere decir diablo? Diablo quiere decir adversario. Hay que buscar en el diccionario. Inglés-español, griego-español, quiere decir la palabra diablo, quiere decir adversario. Por eso el adversario de vuestras almas está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que conocer las maquinaciones de nuestro enemigo. No podemos ir a la guerra si no conocemos los armamentos de nuestros enemigos. David estaba tremendamente lleno del Espíritu Santo, tenía discernimiento, estaba con los 5 sentidos preparados. Y tenemos que estar con los 5 sentidos, no se olviden, tenemos que estar el oído bien abierto de parte de Dios, tenemos que oler, discernir bien qué es de Dios, qué no es de Dios. Nuestra vista espiritual tiene que estar activa, nuestra mente, nuestro caminar, lo que palpamos, tiene que estar los sentidos en las manos del Espíritu Santo. En el capítulo 17, versículo 1 en adelante, vemos que Samuel nos cuenta cómo un paladín desafía al pueblo de Israel, un enemigo. No era cualquier enemigo, no venía solo. Más allá que había un pueblo numeroso tras él, que superaba al pueblo de Israel, tenía sus escuderos que iba delante de él, provocando y dando miedo. Vemos en Samuel 17, del 1 al 14, tenemos que identificar el tipo de armamento y la armadura que tiene nuestro enemigo. Ahí podemos ver en el capítulo 17, versículo 4 al 6, vemos
Tenemos que identificar y conocer a sus seguidores, que son sus escuderos. En nuestros días, la palabra en Efesios dice que los conocemos como demonios. Primera Samuel capítulo 17, versículo 7, habla clarito. Dice, conocer y entender sus amenazas. ¿Cómo conocer y entender? Uno que venga contra mí. Wow, estaba desafiando. Dice, los comeré como langosta. Les cortaré la cabeza y le daré su carne a las aves del cielo, decía Goliat. Lo tenían como perro. ¿A quién y a quiénes fue dirigida esa amenaza? A la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso dijo, tú has desafiado a los escuadrones y al ejército del Dios viviente. Y hoy Dios entregará tu cabeza en mis manos y daréis los cuerpos del filisteo a las aves del cielo. Dice, tú vienes con lanza, con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo es esto. Nosotros estamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En mi nombre echarán fuera en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Qué tremendo esto. Esa es nuestra misión. David tenía clarita cuál era su misión. Él no era todavía rey, fue ungido como rey, pero no era rey todavía. No era del linaje del real, pero el rey dijo, aquel que venciera al gigante, le daré a mi hija y lo llenaré de dones, y bendeciré a toda su familia. Pero David tenía clarito su identidad. Él era un hijo de Dios, era un rey, un sacerdote, y el enemigo eso es lo que temía, por eso lo tuvo en poco, le dijo, ¿qué vienes a mí con palo? ¿Qué soy, perro yo? Encima lo amenazaba al pueblo de Israel. La iglesia hoy está siendo amenazada por un gigante. Puede ser los problemas económicos, puede ser una enfermedad, puede ser esta pandemia que estamos pasando, está desafiando a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia tiene que levantarse con el poder del Espíritu Santo, uno solo, no un montón, un llanero solitario. Tenemos que ser uno. No tenemos que ser un apóstol solo o un evangelista solo o un maestro solo que haga multitudes. No, la iglesia unida, un solo cuerpo, la iglesia poderosa de Cristo. No que estén todos divididos, un cuerpo y la cabeza de Cristo es la que puede desafiar las puertas del infierno y el infierno no prevalece a la iglesia, no a un evangelista o un apóstol o a un maestro o a un profeta, no, a la iglesia de Cristo no le puede hacer frente. El enemigo imita al pueblo de Dios. El enemigo imita y encima lo intimida. Uno que venga contra mí. ¿Cuál es la intimidación? No salir, no predicar, no hacer el culto, no orar por los enfermos, no ayudar a los necesitados, no hacer oraciones, no juntarse. Esa nos está intimando este sistema, el gigante, antes que venga el anticristo, el espíritu del anticristo, todo lo que se pone a Dios. Pero vemos que fuimos llamados y fuimos elegidos con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? ¿A quién nos eligió? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos sacó de la muerte, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Nos sacó del sistema que antes era Egipto. Egipto, Dios lo libertó a Israel de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre. Egipto representa este mundo, representa el sistema del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos sujetamos, pero no estamos bajo el sistema. Igual que el dinero no fue hecho por Dios el dinero lo hizo el hombre, gobierna el hombre a través del dinero. Y si uno no tiene dinero no puede comprar. Pero Dios dice que Él es el oro y la plata de Él. ¿Qué oro y la plata? ¿Estos billetes? No, estos billetes lo hizo el hombre, la imprenta, cuando hicieron la imprenta, la inventó el hombre, es invento del hombre. Entonces no estamos bajo este sistema, aunque tenemos que trabajar para ganar dinero, sí, pero orarle y santificarlo, consagrarlo al Señor, y ahí se glorifica. Al César lo que le es César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que muchos no entienden y entran en discusiones, en fábulas, en peleas, en contienda por cuestiones que no tienen caso, y Dios habla clarito. Para eso está la oración. Nosotros fuimos cogidos, Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran los hebreos, eran los de Israel. El pueblo de Israel se llamaba Israel porque Jacob, Dios le cambió el nombre, le puso Israel, que quiere decir príncipe. El pueblo de Dios son los hebreos, son los príncipes. Nosotros fuimos cogidos, los gentiles, que antes no éramos pueblo, pero el pueblo de Israel, los judíos,
lo rechazaron a Jesús, al Mesías. Ellos querían un rey que gobierna, por eso soltaron a Barrabás. Barrabás es un revolucionario, era un asesino, era un terrorista. Por eso ellos querían a alguien que gobierne con poder. Jesús vino como rey, pero rey espiritual, para gobernar en la eternidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, a través de Jesucristo cargó con todos los pecados del mundo. Por eso Dios se la apartó, y cargó los pecados de toda la humanidad. El segundo Adán, a través de Cristo nosotros fuimos injertados los gentiles al pueblo de Dios, a través de Jesucristo. No se olviden que cuando lo crucificaron le pusieron un cartel en hebreo, en griego y en latín, hasta lo último de la tierra, Latinoamérica, los gentiles, los que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo a través de Jesucristo. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, favor inmerecido, favor inmerecido. Ahora vemos con esto que Jesús venció en la cruz del Calvario al diablo, y a través de Jesucristo el Padre nos hizo acepto en el amado. Bendito sea Dios. Por eso San Juan 1:12 dice, al que creyeron, a los que creyeron en Jesucristo y le aceptaron en su corazón, recién a él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes éramos criatura, creación de Dios, pero a través de Adán, que desobedeció, el hombre fue maldecido, la tierra fue maldecida, la mujer fue maldecida, la serpiente fue maldecida, y a causa de eso Dios los echó del Edén. Pero el segundo Adán es Cristo, y a través de Cristo nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿cuáles son nuestras armas como la iglesia del Señor? ¿Cuáles son nuestras armas? Antes vimos las armas ahí en capítulo 17 de Primera de Samuel, vemos las armas terrenales. Pero en este tiempo, a través de Jesucristo, ¿qué arma nos entregó? Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. En Efesios capítulo 10, versículos 4 al 6, el Señor nos dice claritamente a través de Pablo en Efesios, dice cuáles son nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué impresionante lo que es la obediencia. Sé perfecto porque mi Padre es perfecto. Aunque perfecto no hay ninguno, somos imperfectos, pero vamos camino a la perfección. La palabra perfecto que está hablando del griego al castellano quiere decir que seamos maduros, no más duros, como una piedra, como una roca. No, tenemos que madurar, ser maduros, ser sabios. Ya no somos niños, decía el apóstol, sino que cuando éramos niños hablábamos como niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños. Mas ahora ya somos grandes, somos hombres. Entonces actuemos como personas sabias, como bien maduros. Ahora, ¿cuál es la característica de una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo de Dios? La unción es aparte, cada cual tiene una unción, tiene una gracia. Hay poder en el nombre de Jesús, pero también viene la llenura del Espíritu Santo, que nos capacita para ser discípulos a las naciones. Por eso dice que nos quedemos en Jerusalén, que es la iglesia donde hemos nacido, hasta que es investido de poder de lo alto. Pero vemos las características de una iglesia, del cuerpo de Cristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos unidos para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia que tiembla el infierno cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está unida. La iglesia unida puede mucho, la iglesia unida hace estallar el infierno. Ahora, la iglesia desunida no puede hacer nada, carece de poder. No podemos estar desunidos. Y si estamos desunidos, estamos en chisme, contienda, si hay críticas, no hay amor, no hay amor los unos a los otros, es porque todavía están en la carne. Y en la carne el espíritu no puede obrar, aunque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿qué nos dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Evangelio. ¿Qué es evangelio? De Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento es de Mateo a Apocalipsis. Eso es bueno, evangelio. ¿Vio que en la Biblia hay una hoja en blanco, separación, que habla del Nuevo Testamento? Bueno, de Génesis a Malaquías
que fue el último profeta, ese es el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto comienza con esa hoja en blanco, 400 años de silencio, cuando vino Cristo el Mesías. Bendito sea Dios. Y buenas nuevas, eso es evangelio. Buenas nuevas, ¿de qué? De Cristo resucitado, eso es evangelio. Amén. Gloria a Dios. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que son creación de Dios. Por eso San Juan 1:12 dice, aquellos que aceptan a Cristo en su corazón le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso aquel que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Pasamos de criatura a ser hijos, de tinieblas a la luz. Y aquel que se bautice, aquel que muere a la carne, ya no tiene su pensamiento. El viejo hombre murió, sepultado. Por eso hay que bautizarse. Y después viene la llenura del Espíritu Santo, que es aparte, es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Eso es nacer de nuevo, lo que dijo el Señor Jesús a Nicodemo, necesitar nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos dicen, yo creo, sí, los demonios también creen y tiemblan, porque los demonios gritaban cuando veían a Jesús. No solo creer, sino obedecer a la palabra de Dios. El bautismo no te garantiza la salvación, pero es un paso de obediencia. Al que creyere es un paso de obediencia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Qué tremendo. Ahora, qué tremendo es cuando estamos en unidad, cuando estamos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En este tiempo está el Espíritu Santo, no lo ven porque no creen. En el Antiguo Testamento era Dios mismo hablando, y en ven tanto descendía el Espíritu Santo sobre cada persona, sobre una persona, por ejemplo, Gedeón, sobre Sansón, sobre David. Descendía el Espíritu Santo en un momento específico, pero Dios mismo actuando en ese tiempo. Después vino Jesucristo. A través de Jesucristo el reino de Dios fue extendido y envió el Espíritu Santo. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo es el que da convicción. Por eso es importante predicar el Evangelio. El Evangelio trae libertad, el Evangelio trae luz, trae entendimiento. Qué importante es predicar las buenas nuevas lleno del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que en la unidad hay poder. Ahora, ¿cuál es la característica de una iglesia que tiene el poder y la unción, que tiene los 5 ministerios juntos? ¿Cuál es la iglesia que hace temblar el infierno? Ya lo hemos compartido, pero vamos a leerlo nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad, estar unido. Por eso siempre digo, Salmo 133:3 dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pueden estar todos juntos en una mega iglesia, en un teatro, pueden estar juntos en un estadio, pero no quiere decir que estén unánimes. Podemos estar juntos, pero unánimes. Pueden estar juntos, pero no pueden estar en un mismo pensamiento. Josué y Caleb estaban juntos, pero también estaban juntos en un pensamiento. Los otros 10 estaban juntos, sí, pero con otro pensamiento negativo. Nos van a comer como a pan, como a langosta. Mas Josué y Caleb dijeron, es verdad todo, pero más está con nosotros que el que está con ellos. Los vamos a comer, los vamos a matar, dijo Josué y Caleb, y el pueblo lo quería apedrear. Qué lindo es cuando nos ponemos de acuerdo, unánimes. Si hay dos que estén de acuerdo, el infierno tiembla. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Habla Amós 3, habla clarito. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. No podemos. Podemos caminar, pero no podemos estar de acuerdo. Por eso hay tantas divisiones, tantas contiendas. Podemos tener algunas diferencias, pero el propósito, la doctrina de Cristo es la misma. Es la misma. Eso es importante, ponernos de acuerdo, no discutir, no contender, contienda, sino ardientemente la palabra de verdad, saber lo que estamos hablando. Dice unánimes, dice, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, los ruego que vivan de una manera llena, digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con nosotros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense, esforcémonos, dice.
Nos tenemos que esforzar para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, decía el Señor. Porque muchos dicen paz, 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 pero la paz es inmensa, la paz de nuestro Señor Jesucristo. En paz me acostaría, así mismo dormiré, porque en ti estaré confiado. Es una paz que el Espíritu Santo da la paz. A través del Espíritu Santo tenemos paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto que descendió? Sino que también, que ascendió, sino que también descendió a las partes más profundas, más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a uno apóstoles. ¿Quién constituyó? Jesucristo constituyó los apóstoles, que eran los 12 apóstoles. En Apocalipsis habla de los 24 ancianos, 12 de la tribu de Israel y 12 apóstoles que eran discípulos, y el Señor los llamó apóstoles. Él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para servir, no para ser servido, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes se emplean para engañar a la iglesia, artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¡Wow! Más clarito, la unidad del Espíritu, esa es la unidad del Espíritu, esa es la unidad del Espíritu. No la que hablan los hombres, unánimes, juntos, como David estaba lleno junto con el Espíritu Santo y las 5 piedras, venció al gigante, le partió la piedra en la frente, cayó y le cortó la cabeza. Qué lindo estar justo, unánimes con el Espíritu Santo de Dios. Seamos uno como el Padre es uno. Entonces, la iglesia tiene que estar unida, cada cual en su puesto. Bendito sea el Señor. Entonces el cielo comienza a actuar a favor de la iglesia y el infierno tiembla. El infierno tiembla, queridos hermanos. Por eso vemos en San Marcos 16, 15 al 18. Le dice así el Señor, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay poder, demonios salen. Hay nuevas lenguas. Tomarán manos la serpiente, como Pablo, ¿se acuerdan ahí en la Pasmo? Que se le prendió una serpiente, una cobra dorada, y todos pensaban que se iba a morir. La puso en el fuego y el fuego la quemó. Tremendo, el fuego del Espíritu Santo. No hay veneno que pueda con la llenura del Espíritu Santo, mi querido hermano. No hay gigante que valga. La iglesia unida, llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando la iglesia está unida, desciende el poder de Dios. Desciende el poder de Dios. Así que le damos gracias al Señor en este día y le damos toda la gloria. Así que para terminar, la pregunta es: ¿el cielo existe? Claro que sí. Y el infierno también, por supuesto. Después veremos la 7ª clase, que es la última. Pero aquí la pregunta es: ¿el cielo existe? Claro que sí. Hemos visto que el cielo existe porque Dios estableció a través de Jesucristo el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando el reino de los cielos desciende,
Milagros comienzan a ocurrir en el nombre de Jesús. Demonios se huyen, las enfermedades se secan. Aleluya. Los enfermos se sanan. Bendito sea el Dios. Vemos también un ejemplo de que el infierno existe. Vamos a estar leyendo para ir terminando que el cielo existe y el infierno también existe. Vemos acá, miren esta, una tremendo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 20. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Bendito sea Dios. Ahora, ¿saben que en el infierno también lo conocen? Hechos 19:13 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¡Wow! Hechos capítulo 19:14. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Wow! Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A veces podemos predicar un Cristo, pero no estar con Cristo. Podemos decir su nombre, pero no quiere decir el nombre de Jesús tiene poder. Por eso el espíritu inmundo decía: a Jesús lo conozco. El nombre de Jesús tiene poder porque Jesús nos dio, dice que en su nombre iban a echar sanar los enfermos, en su nombre iban a echar fuera demonios. Pero qué tremendo es tener la autoridad, la llenura del Espíritu Santo, como habla el libro de los Hechos capítulo 2. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa que el Padre enviará por mí cuando suba al cielo. Enviará la promesa: quédense en Jerusalén y seáis investidos. Si ellos habían sido ya comisionados por el Señor Jesús, ellos vieron milagros los apóstoles, vieron resucitar muertos, vieron sanar enfermos. Después el Señor les dio la gran comisión: vayan, no entren en tierra gentil, vayan a las ovejas perdidas, sanen los enfermos, resuciten muertos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Después mandó a los 70, mandó de 2 en 2. Pero cuando Jesús subió, antes de subir al cielo, ahí en el monte de los olivos, le dijo: quédense en Jerusalén para que seáis investidos de lo alto. Mi Padre enviará la promesa. Dice que en el día Pentecostés, que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que venían de todas las naciones, pero los apóstoles, más los discípulos, la Madre de Jesús y sus hermanos estaban en el aposento alto. Dice que a medianoche clamaron la promesa todo el día, ayunaron. Y dice que descendió el Espíritu Santo con poder, un viento recio que llenó a todos, y dice que hablaban todos en lenguas. Y los que venían a ver, adorar a Dios a Jerusalén, dice que se asombraron porque cada uno los oía hablar en sus lenguas. Y ahí recibieron poder. Dice que es para los que creen. Por eso aquel que se bautizare, ese será salvo y recibirá el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Fíjense en la historia de Cornelio. La historia de Cornelio, el primer gentil que escuchó de Dios a través de Pedro. Dice las palabras de Dios: un ángel se le presentó, otro ángel se le presentó a Pedro a través de un éxtasis, y dice que se encontró con el centurión, con Cornelio, y dice que escucharon una palabra y después fueron llenos del Espíritu Santo y se bautizaron. ¡Qué tremendo! Así que cuando la iglesia está unida, hay poder. Así que lo esperamos en la próxima clase. Cuando la iglesia está unida, se detona una bomba de poder en el infierno. El infierno tiembla cuando la iglesia está unida. Que el Señor lo bendiga ricamente, y pronto vamos a estar terminando con esta 7ª clase de evangelismo, taller de evangelismo, avanzando a la conquista. Que el Señor lo bendiga. El Rey te llama.